El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Estamos en el capítulo 2 del libro del Génesis y este texto nos cuenta cómo Dios crea al hombre. Ya uno puede decir, pero eso ya no lo vimos días atrás. Sí, lo que sucede es que en el capítulo 1 y 2 hay dos relatos de la creación, no es uno solo. Son dos relatos distintos, dos tradiciones distintas. La primera tradición es la llamada tradición sacerdotal y la segunda la tradición yavista, que es la que hemos escuchado en la misa de hoy, y que es una descripción más viva, más gráfica, y que no le interesa el resto de la creación, porque dice, pues no había ningún arbusto en el campo, no había brotado hierba alguna, porque el Señor no había hecho llover. Dice, y un día, y de repente, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre, y le sopló en las narices un aliento de vida, y comenzó a vivir. Se describe de manera gráfica cómo Dios es a modo de un alfarero que hace al hombre. Y en este hacer al hombre aparecen esas dos dimensiones del hombre, la material, que es el polvo, que luego en el capítulo 3 del Génesis vuelven al polvo, y es lo que se nos va a decir el miércoles de ceniza la próxima semana. Y luego la parte espiritual, que es el soplo que Dios da. Dios se vale de la materia, que también viene de Él, y le infunde el espíritu. Por tanto, el ser humano es un ser corpóreo y espiritual, a diferencia de pues, otras criaturas de la tierra. El hombre tiene esas dos dimensiones, tiene alma y cuerpo, que forman una unidad. No son dos cosas yuxtapuestas, es decir, puestas una al lado de la otra. Es un cuerpo espiritual, como dicen algunos, y es también un espíritu corpóreo, es decir, las dos partes, si se me permite la expresión, constituyen la unidad del ser humano. Dice que lo puso en el jardín del Edén al hombre que había formado, y luego ya hizo germinar las demás criaturas del jardín y puso al hombre allí para que lo cultivara y lo cuidara. Un aspecto importante también de este relato de la creación, lo hemos dicho ya, que el hombre es administrador, que el hombre cumple o participa de la obra de la creación a través de su trabajo. El Génesis nos habla de esa realidad del trabajo, que es parte del ser humano. A veces se ha pensado que el trabajo es fruto del pecado original. No, el trabajo es parte de la vocación del hombre, ha sido creado así para trabajar. Otra cosa es que el pecado original hiciera que ese trabajo se convirtiera en más difícil. Eso es lo que provoca el pecado original. No como alguien decía, no, que por culpa de Adán y Eva me toca trabajar. No, hemos sido llamados al trabajo, el problema es que el pecado original estropeó ese trabajo y lo hizo arduo, lo hizo difícil. Y luego más adelante el Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él morirás sin remedio. ¿A qué se refiere esto? Algunos autores han visto en esta disposición del Señor de no comer del árbol del bien y del mal, no tanto un fruto. Ya sabemos que no es eso, porque como hemos dicho, este texto es una redacción viva, gráfica, y pretende enseñarnos una verdad religiosa. ¿Qué es lo que pretende enseñar? Que Dios es quien determina lo que es bueno y lo que es malo. No es el hombre. El comer el fruto del árbol del bien y del mal significa que el hombre se cree capaz de ponerse a sí mismo en la norma, de determinar él mismo lo que está bien y lo que está mal, de tener una autonomía moral apartada totalmente de Dios, y por tanto al ser humano Dios no le puede decir lo que tiene que hacer, lo que está bien, lo que está mal, sino que es el hombre mismo el que crea su norma. Esa es la rebelión en el fondo del hombre con Dios. Ese es el pecado. El pensar que tú y yo somos capaces
de decirle a Dios, oye, esa norma, ese mandamiento que tú has puesto está mal, yo digo lo que hay que hacer y lo que está bien y lo que está mal. Y eso se refleja pues en toda la historia humana, no solo ahora. Esa rebelión contra Dios, ese saltarse los mandamientos, el pensar que Dios es un mentiroso y que me pone una carga en los mandamientos que yo tengo que soportar y Él se lo pasa de flores. No es así. Esa capacidad que el hombre tiene, que es la libertad, está para usarla bien. Tiene espíritu, es libre y no se determina a sí mismo el hombre qué está bien y qué está mal. Peor, que es lo que pasa muchas veces en asambleas, congresos o en la sociedad, que se piensa que lo que dice la mayoría pues es lo moralmente bueno y no es así. ¿Qué le podemos entonces pedir al Señor? Que nos ayude a ver cuál es nuestra condición, cómo hemos sido creados por Dios con espíritu, que tenemos una capacidad para obrar el bien y que en el ejercicio de la libertad el hombre es plenamente tal, la persona se realiza como persona cuando ejerce bien su libertad, cuando se deja llevar por el pecado, por el egoísmo, que es lo que coincidencialmente el Evangelio nos propone hoy. ¿Qué es lo que mancha al hombre? Es lo que sale del mal uso de su libertad, es lo que sale de dentro. Aquí el Señor se oponía a todas esas normas rituales excesivas que habían en el tiempo del Señor. Esto está en el capítulo 7 de San Marcos. Dice, no, oye, mira, es el mal uso de la libertad. Es el pecado lo que mancha al hombre. Hemos sido creados libres, con una capacidad para hacer el bien, no para determinar lo que es bueno y qué es malo. Eso lo determina Dios. Somos nosotros los que, siguiendo los mandatos de Dios, ejercemos nuestra libertad para nuestro bien. Aquel que piensa que haciendo el mal se es feliz, que todo es mucho mejor, pues al final se convierte en esclavo del pecado. En cambio, el que sigue la norma del Señor, el que procura cumplir los mandamientos, ama de verdad a Dios y ejerce plenamente su libertad. Que el Señor pues nos ayude también a nosotros a ejercer libremente el bien, a edificar nuestra vida sobre el bien, a saber que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que estamos llamados a caminar libremente por la senda del bien. Que así sea.